Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a seguir resolviendo preguntas del modelo de la prueba de matemática admisión 2021 que está en la página del DEMPRE. Vamos a hacer desde la pregunta 41 a la 45, entonces partamos. En la 41 nos dicen que la figura adjunta, las rectas L4 y L5 intersectan a las rectas L1, L2 y L3 y nos entregan ahí las medidas. ¿Qué valor debe tomar X para que L1, L2 y L3 sean paralelas entre sí? Para que estas rectas, si estas rectas, mejor dicho, son paralelas, entonces van a cumplir con el teorema de Tales. Y el teorema de Tales nos diría en ese caso que x más 2 es a x menos 3, es decir, este fragmento es igual a este fragmento, o sea, es a ese fragmento, de la misma manera que este es a este fragmento. Entonces, 2x más 4 es a x más 5. Entonces, estas proporciones son iguales cuando estas rectas son paralelas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a partir de este punto es despejar x, y para eso vamos a multiplicar s por s y s por s. O sea, pase al otro lado multiplicando. Y nos va a quedar x cuadrado más 7x más 10, eso nos queda a la izquierda, y a la derecha nos va a quedar 2x cuadrado menos 2x menos 12. Y resolvemos, voy a pasar esto que está a la izquierda a la derecha, entonces 0 es igual a x cuadrado, este pasa restando, así que me va a dar menos 9x, y este también pasa restando, menos 22. Y aquí, como tengo una ecuación cuadrada, lo único que tengo que hacer es resolver con la fórmula que ya conocemos. Entonces, menos b, que es el b aquí corresponde al 9 y el c corresponde al menos 22. O sea, el b es menos 9 en realidad. Menos b va a ser 9 más menos raíz de b cuadrado. Entonces, menos 9 al cuadrado es 81. Menos 4ac. Entonces, vamos aquí. Menos 4ac. Si reemplazamos va a ser menos 4. El a vale 1 y el c vale menos 22. Y esto nos da menos 4 por menos 22, va a ser 88. Entonces aquí ponemos más 88 porque nos había quedado un valor positivo en el menos 4ac, ¿cierto? Y todo esto partido en 2a, que sería aquí como la vale 1, 2. Esto es igual a 9 más menos raíz de 169 partido en 2, y este raíz de 169 vale 13. Entonces es 9 más menos 13 partido en 2. Ahora, veamos qué pasa si tomamos el valor negativo. Entonces, y el camino con el menos, nos va a quedar menos 4 partido en 2, y esto es igual a menos 2. Y esto significa que el x es igual a menos 2. Pero si ese fuese el caso, entonces, por ejemplo, en este lado, nos quedaría que ese segmento vale menos 5 centímetros. Y eso no puede suceder. Por lo tanto, el camino del menos no lo podemos tomar. Vamos a ver que tenemos que tomar el camino con el más. Y eso nos va a quedar 22 partido en 2, y esto es igual a 11. Por lo tanto, el x tiene que ser igual a 11. Pregunta 42. Ingrid le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido. El número de la camiseta del marido está dentro de un círculo de área 64 centímetros cuadrados. Si la parte más ancha de la camiseta del marido mide 60 centímetros y la de su hijo mide 15 centímetros, ¿cuál es el área del círculo que encierra el número de la camiseta del hijo? Entonces, para hacer esta pregunta, lo importante es que nosotros veamos esto, que la camiseta está hecha a escala. Por lo tanto, van a estar en alguna proporción. ¿Cómo vamos a obtener esta proporción? Bueno, nos vamos a fijar en que nos dan dos datos referentes a cierta parte de las camisetas. Y esta área va a ser la misma, que va a ser la que por acá dice la parte más ancha de la camiseta. ¿Y cuál va a ser la proporción entre estas partes? Bueno, la del papá va a ser de 60 centímetros, mientras que la del hijo tiene 15 centímetros de ancho. Por lo tanto, la proporción entre esas longitudes va a ser de 1 a 4. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque esta relación que acabamos de obtener va a estar referida a longitudes. Y nosotros debemos recordar, como vimos en preguntas anteriores, que cuando tenemos una razón entre longitudes, la razón entre las áreas va a ser el cuadrado de la de las longitudes. Entonces, si esta es la razón entre longitudes, para obtener la razón de áreas tenemos que elevar eso al cuadrado, y nos va a quedar que las áreas de las camisetas van a estar en una razón de 1 es a 16. Entonces vamos a hacer la proporción acá, 1 partido en 16, que es la razón entre las áreas que van a tener las camisetas, va a ser igual a, y aquí vamos a poner el área del círculo del papá, que es 64, y esta va a ser x, y ese x representa al área de este círculo en la camiseta del hijo. Entonces aquí pasamos el 64 multiplicando y nos queda 64 partido en 16 es igual a x, y esto es igual a 4. Por lo tanto, x, el área del círculo del niño, es igual a 4. Pregunta 43. Constanza fabrica velas de parafina con forma de cono, cada una de dos colores, azul y rojo, como se representa en la figura adjunta.
Constanza quiere fabricar una vela de 12 centímetros de altura y 3 centímetros de radio basal, de tal manera que la parte color rojo tenga una altura de 10 centímetros. Aquí nos dan la fórmula para calcular el volumen de un cono y nos preguntan qué cantidad aproximada de parafina de color azul necesita para fabricar la vela y que consideramos pi igual a 3. Entonces, nosotros vamos a tener un cono así, en el cual a esta altura va a ser solo azul y acá va a ser rojo. La altura de este sector va a ser 10 centímetros y la de esta va a ser de 2 centímetros, ¿cierto? Porque el total es 12 centímetros. Y nosotros queremos saber el volumen que necesitamos para llenar este sector del cono. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el volumen total del cono y restarle el volumen del sector rojo. Porque si nosotros a este cono le cortamos la parte roja, nos va a quedar la parte que es azul. Entonces, esta resta nos va a dar el volumen del sector azul. Entonces, comencemos a trabajar. Vamos a tener que el volumen total es igual a 1/3 por pi, pero en este caso vale 3 por lo que nos dice el enunciado, por el radio al cuadrado, el volumen total, por el radio al cuadrado, el radio vale 3, así que al cuadrado es 9, por la altura total del cono, que es 12. Estos se van y nos va a quedar 9 por 12, y esto es igual a 108. Por lo tanto, este volumen total es 108. Y ahora tenemos que calcular el volumen del sector rojo. Pero ¿cuál es el problema del sector rojo? Que nosotros no podemos considerar acá el radio igual a 3. No sabemos cuánto vale, porque si se dan cuenta, desde acá hasta acá hay una zona que se restó. Esto valía 3. Por lo tanto, necesitamos ver cuánto vale ese radio de ahí para poder desarrollar y calcular el volumen del sector rojo. Entonces, para eso, vamos a estudiar la siguiente figura. Vamos a dibujar un triángulo así, donde la base acá va a ser 3, toda esta altura vale 12, y aquí vamos a hacer una división donde esto vale 2. Queremos saber esa medida y esto vale 10. Entonces acá vamos a tener que los triángulos, por ejemplo, esto vale alfa, esto vale 90, van a ser semejantes y por lo tanto podemos calcular mediante semejanza de triángulo lo que vale esta x. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que x es a 3, este x es a este 3, de la misma forma que este 10 es igual a 12. Entonces, calculando esto nos va a dar que x es igual, el 3 pasa multiplicando, a 30 en 12. Y si esto lo simplificamos en 6, nos va a dar que x es igual a 5 partido en 2. Por lo tanto, el radio que estábamos buscando acá vale 2,5. Ahora reemplacemos eso en la fórmula de volumen que nos dan y vamos a obtener esto, vamos a hacer la resta y vamos a poder calcular lo que es el volumen de parafina azul que necesitamos. Entonces, volumen rojo va a ser igual a, lo voy a anotar igual acá esto, aunque lo vamos a borrar, por, perdón, acá es 5 medios al cuadrado, que es el radio, por la altura, que en este caso vale 10. Estos se van y esto nos va a quedar 25 partido en 4 por 10, y esto es igual a 250 partido en 4. Entonces, este valor de acá es 250 partido en 4. Ahora, como las alternativas están en decimal, voy a desarrollar un poco lo que vale esa fracción. Chuta, pensé que estaba borrando. Estoy haciendo. Y sí. Entonces, desarrollamos esa división. Dividido en 4. El 4 en el 25 nos cabe 6 veces, que nos daría 24. Nos sobra 1, bajamos el 0. El 4 en el 10 cabe 2 veces. Y aquí queda 8. Nos sobran 2. Ponemos una coma para agregar un 0. Y el 4 en el 20 nos cabe 5 veces. Por lo tanto, esto de acá lo volvemos a cambiar y nos da 62,5. Y aquí voy a tener que volver a escribir esto porque no sé restar hacia abajo, o sea, de lado. Así que sería esto, 62,5. El 8 nos presta 1. Esto nos da 5, 5, 4. Entonces, el volumen total de parafina azul que necesitamos es igual a 45,5, bueno, aquí centímetros cúbicos. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría siendo la D. Penúltima pregunta. Considera un cuadrado en el plano cartesiano cuyo perímetro es 20 unidades. Entonces vamos a tener un cuadrado cuyo perímetro es igual a 20. Si a este cuadrado se le aplica una notecia de razón 2, ¿cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado? Bueno, primero, si nosotros tenemos que el perímetro de un cuadrado es 20, como es un cuadrado, tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, este vale A. Y con esto podemos despejar que 4A, que es igual al perímetro va a ser igual a la suma de todos sus lados, 4A igual a 20. Por lo tanto, despejándola, vamos a tener que esto vale 5. Así que tenemos un cuadrado de lado 5.
Luego nos dicen que a este cuadrado se le aplica una homotecia de razón 2. Una homotecia de razón 2 quiere decir que, por ejemplo, yo tomé un punto acá y esto me va a dar un cuadrado de lado 10. Es decir, lo va a duplicar. Si fuese una homotecia de radio, o sea, de razón 3, esto lo va a tomar aún más allá y el lado lo va a triplicar. Entonces me daría 15. Y así. Entonces, al final nos va a quedar un cuadrado de lado 10. Y el área de este cuadrado va a ser lado por lado, entonces 100. Otra manera de verlo es que si una homotecia es a razón 2, entonces el lado del cuadrado original va a ser 1 y el del cuadrado obtenido por la homotecia va a ser el doble que el lado original. Como dije antes, ¿ven? Si fuese una a razón 3, entonces esto sería un tercio. Entonces vamos a tener cuadrados que son semejantes en sus longitudes a razón 1 a 2. Por lo tanto, sus áreas van a estar al cuadrado de esto, es decir, 1 es a 4. Por lo tanto, nosotros aquí podríamos haber obtenido el área del cuadrado pequeño, que es 25, y vamos a tener que 1 es a 4 es igual a, arriba va el área del cuadrado pequeño, entonces 25 es a x. Entonces aquí vamos a pasar el x multiplicando a la izquierda, x, y el 4 multiplicando a la derecha nos da 100. Y nos hubiese dado la misma área. Entonces la alternativa es la E. Última pregunta. Al triángulo ABC de la figura adjunta se le aplica una homotecia con centro en el punto menos 1,1 y razón de homotecia menos 3, obteniéndose el triángulo PQR. Si la imagen de A es P y la imagen del punto B es Q, ¿cuáles son las coordenadas del punto R? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el punto R va a ser la imagen del punto C, ¿cierto? Porque es el único que nos falta. Ya tenemos la del A y la del B, que es P y Q. O sea, no tenemos sus coordenadas, pero sabemos a cuáles corresponden. Lo otro es ver cómo va a ser la homotecia. ¿A qué me refiero con eso? Hacia qué lado va a ir y qué clase de figura nos va a dar de acuerdo a su razón. Entonces, vamos a imaginar que aquí hay como una línea divisora, porque este es el punto con el cual se va a hacer la homotecia. Si la homotecia es positiva, entonces, sin importar el valor de la razón, la figura va a quedar en este lado, en esta mitad de la división que hicimos recién. Ahora, si la razón es mayor a 1, nos va a dar una figura más grande. Entonces nos quedaría, por ejemplo, un triángulo así. Y si es más pequeña que 1, pero sigue siendo mayor a 0 la razón, entonces nos va a quedar una figura más pequeña, pero también en este sector de la división. Ahora, ¿qué pasa cuando la homotecia es negativa? Entonces la figura se invierte y va a quedar hacia este lado de la división que hicimos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ese triángulo, una homotecia negativa me la va a dar, pero dada vuelta. ¿Ven? Ya no queda así, está orientada de forma contraria a la original. Entonces tenemos una homotecia negativa, es decir, va a estar en este sector, y además es de menos 3, por lo tanto nos queda una figura más grande que la original y dada vuelta. Ahora veamos cómo podemos calcular esto. Vamos a ver que la distancia desde el punto C al centro de homotecia en el eje X es igual a menos 3 y menos 1 es igual a 2. Y la distancia desde el punto C al centro de homotecia en el eje Y es igual a 0, porque están los dos en la misma línea del eje de la ordenada. Entonces, esa es la distancia que hay entre el punto C y el centro de homotecia. Como la razón de homotecia es menos 3, nosotros vamos a tener que movernos en esta dirección. Y esta distancia hay que amplificarla por 3. Entonces 3 por 2,0 nos da igual a 6,0. Por lo tanto, nos tenemos que mover desde el centro de homotecia 6 puestos en la dirección contraria a la que se encontraba el punto C. O sea, hacia la derecha, hacia el sector que está en blanco. Entonces, vamos a terminar en un punto así. Como en el eje Y no nos tenemos que mover, vamos a seguir a la misma altura. Pero en el X vamos a quedar en el, aquí sumamos, partimos en el menos 1,1 y nos movimos 6 puntos hacia la derecha. Así que quedamos en el 5,1. Y ese va a ser el valor de las coordenadas del punto R. En este caso, la alternativa C.